Hola, somos TAM. Bienvenido al podcast ADN Transformador. Este es un espacio en el que puedes ser parte de una conversación que te ayude a actuar para transformar y construir el mundo y el futuro que deseas. Tuve el placer de presentar ahora a quien fue uno de mis mentores en una formación que tomé en la escuela de Bob Dunham hace años atrás, en el Instituto de Liderazgo Generativo. ¿Qué les puedo contar? Bueno, Andrés Novoa nos acompaña desde Colombia. Andrés es coach de líder generativo y transformación con el propósito de contribuir a resolver algunos de los grandes desafíos que vivimos hoy como humanidad. Cree que esto se logra trabajando de la mano con líderes visionarios que estén comprometidos con generar soluciones que impactan los sistemas de los que somos parte. Andrés se especializa en ayudar a líderes a elevar su nivel de juego, idear una estrategia disruptiva, hacer visibles y sostenibles sus proyectos, ganar mayor poder a través del networking global y preparar el camino para poderse retirar impactando y cambiando las prácticas del negocio. Andrés está emocionado de estar aquí con ustedes y para compartir sus ideas sobre cómo para crear un mundo mejor necesitamos aprender a hacer posible lo imposible. Así que con esa presentación queremos dar la bienvenida a Andrés. Andrés, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Andrés? Buenas tardes, buenas noches, no sé, buenos días, no sé dónde nos escuchan, pero buenísimo. Sí, oye, qué gusto volver a verte, volver a escucharte. Como les contaba, yo tuve la oportunidad y la suerte de que Andrés fuera uno de mis mentores y siempre un agrado esos espacios de conversación y reflexión. Y efectivamente, aquí está, mira, hay gente conectada de las redes sociales desde España hasta Chile y pasando por México y por todo Centroamérica. Así que estamos muy contentos de que hayas tenido la oportunidad y el espacio para acompañarnos y acompañar a toda nuestra audiencia. No, mil gracias a ustedes por la invitación, Manuel, Sael. La verdad es que es un gusto estar aquí con ustedes y poder entrar en esta conversación con todos. Sí, yo quiero comentarte algo, Andrés, antes de dejarte en tu espacio. Me tocó ver tu currículum y dice agente de transformación. Todos ponen que ingeniero, coach, consultor, fundador, CEO, y aquí yo tenía años que no veía y que se pusiera agente de transformación, así. ¿Por qué? Porque eso es lo que soy, primero que todo, digamos que eso es una de las cosas que es importante y más personas creo que necesitamos empezar a reconocernos como agentes de transformación. Porque creo que este mundo necesita de una transformación. Si es que queremos vivir en un mundo como el que, y aquí parafraseo una frase de una persona que admiro mucho que se llama Charles Eisenstein, y él dice, personas que queremos vivir y construir el mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible. Y para eso necesitamos agentes de transformación y de eso se trata esta conversación, de entender la relevancia de que tengamos este tipo de personas que están pensando no solamente en su desarrollo personal y profesional, sino que están pensando en la transformación del mundo, de los sistemas de los cuales hacemos parte para poder construir el futuro que nos importa. Entonces, eso como en cortico, pero eso es lo que pretendo ser yo. Ya dijo todo, ¿no? Ya me quedo callado, no hay nada que decir, ¿no? Ya está la presentación. Le iba a preguntar por qué la gente debe escucharlo, pero pues ya lo dijo, ¿no? Ya, súper obvio, ¿no? Es una delicia escuchar, Andrés. Gracias a él, gracias. Bueno, vamos a la presentación, Andrés. Bueno, claro que sí. Bueno, amigos, gracias por estar acá para esta conversación. Esta conversación, si ustedes se dan cuenta, ya lo dijimos, la estamos llamando Haz posible lo imposible. Y esto tiene que ver con el liderazgo, pero con el liderazgo que necesita el mundo. Esta es la conversación que, digamos, a mí me toca más el corazón y que me nace más del alma. Entonces, vamos a irnos directamente a entender por qué. ¿Por qué esto de querer tener una conversación acerca de qué es lo imposible? Primero que todo, arranquemos un poco de dónde estamos. Y creo que lo que voy a decir no es nuevo para nadie, pero vale la pena volver a conectar y a sentir lo que significa esto, lo que significa un tema medioambiental que está en crisis, de pérdida de biodiversidad,
de cambio climático, en donde hay aumento en las temperaturas globales que está provocando el deshielo en los glaciares, el aumento del nivel del mar, la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos, en fin, está el tema de la contaminación del aire, del agua, del suelo, que está causando muertes, que está causando enfermedades prematuras y daños al medio ambiente. Y bueno, como les dije, la pérdida de biodiversidad, que es un problema grave que está amenazando el equilibrio de los ecosistemas y la vida humana. Y todo esto ya tiene una cantidad de sustentos y demás. Esas son algunas de las cosas que están pasando, sobre todo, digamos, a nivel de lo ambiental. Pero también vemos que están pasando cosas a nivel de lo que podríamos llamar la justicia social, que es un tema también importante, y ahí también hay una crisis ahí, temas de pobreza, que es un problema global que afecta pues a millones de personas hoy en día y que genera desigualdad, exclusión e incluso violencia. Esa desigualdad como un problema que es creciente en muchos países y que genera muchas tensiones sociales y políticas. Y por supuesto el tema de la guerra y del conflicto, que es esa expresión de la violencia que deviene de estos temas de falta de justicia social. Y bueno, no tenemos que irnos más lejos que hace un mes y medio más o menos con todo lo que está pasando, por ejemplo, en Israel, aunque el origen de eso tiene también una fuente, digamos, quizás de perspectiva religiosa, pero también una fuente social importante. Pero entonces, ¿esto qué genera? Pues muerte, destrucción, una cantidad de desplazamiento. Y tenemos adicionalmente un tema que lo podemos llamar de plenitud espiritual o de falta de plenitud espiritual. Y es este vacío existencial que están viviendo de manera cada vez mayor muchas personas en el mundo. Cada vez más personas están sintiendo ese vacío que genera una sensación de falta de sentido y de propósito de vida. Este materialismo que de alguna manera es una tendencia a valorar los bienes materiales por encima de los valores espirituales. Es un materialismo que genera una cultura de consumo y una falta de conexión con la naturaleza, un querer siempre como acumular más y como una manera de distraernos de lo que nos está pasando internamente. Y tenemos adicionalmente pues, todo este tema de la separación e incluso de la secularización. La secularización es ese proceso de separación entre la religión y el Estado, o entre la espiritualidad y el Estado, para no ponerlo en una religión en particular. Y todo esto genera una pérdida de valores y una fragmentación en la sociedad muy grande y hace que nos veamos desconectados de lo otro, del otro. Y eso tiene consecuencias graves. Y las estamos viviendo. Y aquí hay pues simplemente unas imágenes. Mi idea no es aquí hacer amarillismo, pero sí creo que es importante ir al principio generativo que nos enseñó Bob Dunham, que lo mencionaba ahorita Manuel, y es la conciencia genera elección. Y necesitamos hacer conciencia un poco de en dónde estamos en el mundo. Y esta no es la única foto del mundo, pero es una foto muy importante de lo que está pasando y sobre todo una tendencia hacia donde estamos yendo. Entonces, frente a eso es que viene la pregunta de ¿qué es lo que es imposible? Porque hay veces, y para muchas personas, y esta es mi experiencia personal, pero además es la experiencia que yo he tenido de estar con muchas personas, es que parece imposible algo distinto. La primera vez que yo tuve esta experiencia y que tuve conciencia de esta experiencia fue en el año 2009. En el año 2009 yo estaba trabajando ya una tarde, eran como las 6 de la tarde aquí en Colombia, en Bogotá, donde yo vivo. Yo estaba en mi oficina en la casa y estaba frente a un tablero que tenía ahí en blanco. Estaba reflexionando sobre cuál era el mundo al que yo iba a traer a mis hijos, porque estábamos a punto de tener a nuestro primer hijo que se llama Alejandro. Y yo me hacía la pregunta y me daba cuenta de lo que me pasaba con todas estas noticias, como lo que les acabo de mostrar. ¿Qué les pasó a ustedes cuando vieron estas noticias? Y nuevamente, no creo que fuera nueva para nadie, pero cuando me escucharon, cuando vieron las imágenes, ¿qué les pasó? A mí lo que me pasaba cuando yo veía esas imágenes en mi mente en el año 2009 era que me daba cuenta de que me aparecía una cantidad de resignación, de impotencia, de rabia, de resentimiento, de resignación, de frustración. Un mundo emocional que definitivamente no me servía para nada. Y adicionalmente yo decía, y el mundo no va a cambiar, no hay mucho que se pueda hacer en el mundo que pueda llegar a ser distinto.
Y me imaginaba eso frente a la posibilidad de mi hijo que iba a nacer, pero además frente a la posibilidad de otros hijos que venían después, y después vino efectivamente otro hijo que es Federico. Y entonces, ahí no sé, yo, digamos, me empecé a dar cuenta de algo. Y es que lo que parece imposible o lo que es imposible es aquello que está acompañado principalmente por el miedo. Porque hay que entender que los seres humanos aprendemos a sentir miedo desde el nacimiento. Desde eso que pasa en el vientre materno y que al momento de nacer deja una huella para toda nuestra vida y que lo interpretamos como una amenaza. Ese momento incluso del parto, ese momento en que se cierran las paredes del útero y demás, para que podamos nacer, nosotros no lo interpretamos como, ay, voy a nacer, qué rico. No, lo interpretamos como me están matando. Y eso marca mucho de nuestra experiencia después. Y entonces no nos damos cuenta de que eso está ahí y nos pasamos la vida buscando cómo eliminar, cómo controlar, cómo evitar o cómo vencer esa amenaza. Pero biológicamente lo que está pasando y emocionalmente lo que está pasando es que el miedo es un mecanismo natural de supervivencia que nos habla de los peligros que nos rodean. Entonces, poder reinterpretar el miedo es súper importante para entender qué es lo que necesitamos hacer para poder darnos cuenta de qué es lo que es imposible y qué es lo que es posible. Y entonces a mí me gusta mucho una expresión, una frase, no sé de quién es, pero la frase es esta que ustedes están viendo ahí. Lo único imposible es aquello que no intentas. Y está asociado además al fuego, porque el fuego es una fuente muy importante para mí de entender qué es lo que nos ayuda a ver cómo hacer posible lo imposible. Entre otras porque el fuego también representa una relación con el miedo. Aprendemos inmediatamente a no acercar la mano al fogón, a quitar la mano de donde hay fuego porque nos vamos a quemar. Y eso está muy bien, eso nos protege. Pero también empezamos a darnos cuenta de que hay veces que hay cosas que creemos que nos van a doler y como que no tenemos el recurso para hacer nada al respecto. Y por lo tanto, no nos atrevemos a lo que metafórica y literalmente significa caminar sobre el fuego. ¿Por qué? ¿Por qué traigo esa metáfora? Que además es también literal. Porque caminar sobre el fuego tiene sentido cuando al otro lado del fuego hay algo que vale la pena. Hay algo, hay una visión de futuro que realmente nos importa. Y entonces, lo que parece imposible para muchos en el mundo hoy en día, incluso para mí muchas veces, a pesar de los años que llevo trabajando en esto, es que parece imposible creer en que podemos vivir una buena vida y en que las siguientes generaciones van a poder vivir una buena vida. Una buena vida en donde la naturaleza pueda estar en su máxima expresión, en donde nuestros hijos puedan disfrutar de lo que nosotros hemos disfrutado en el pasado. Yo podía ir al río, yo podía ir a lo que aquí en Colombia llamamos la finca, en México el rancho, no sé, a la naturaleza. Y pareciera cada vez más escaso esa posibilidad. Yo me doy cuenta, y bueno, cuántas personas, por ejemplo, durante la pandemia pasaron encerrados en 4 paredes de un apartamento porque no tenían dónde ir a la naturaleza. Y lo que eso trajo para muchas personas. Yo tuve la fortuna de estar y de vivir, y vivo cerca de la naturaleza, cerca de un bosque, cerca de un humedal. Entonces, para mí hay una relación ahí súper importante. Pero entonces, poder crear nuevamente traigo la cita de Charles Eisenstein, poder crear ese mundo que nuestros corazones saben es posible, pero que normalmente nos parece imposible, nos parece una utopía. Incluso aparecen los cínicos que dicen, ¿cómo se le ocurre pensar en eso? No se da cuenta de todo lo que está pasando. Y hay otros que simplemente volteamos la cara y negamos y decimos, no, eso no está pasando, eso no me pasa a mí, eso pasa en otro lado, alguien más se tiene que hacer cargo y alguien más lo tiene que solucionar. Sin embargo, en mi historia del 2009, cuando yo estaba frente a ese tablero pensando en a qué mundo iba a traer a mis hijos, justamente la relevancia era esta. Esas fotos que ya ustedes ven que acabo de poner ahí, esas 3 foticos que están en fila de arriba para abajo, son mis hijos. Esas fotos son reales de mis hijos. Y
Y entonces yo decía, yo necesito cambiar esto. Y eso venía de mi aprendizaje, pues de toda mi experiencia de vida, pero de mi aprendizaje como coach particularmente. Y por eso lo quiero traer a esta conversación que es de coaching y liderazgo. Porque gracias a los coaches que me formaron a mí, yo aprendí algo. Y es que hay algo que se llama la conversación. Y yo aprendí algo, y es que una conversación puede cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros construimos el mundo en la conversación. Y entonces yo dije, un momento, si yo me doy cuenta de todo esto, ¿qué es lo que yo puedo hacer para cambiar? Para cambiarme a mí, para cambiar mi emocionalidad, para cambiar mi sensación, para cambiar mi mindset, para cambiar mi experiencia de una de no hay nada y no hay futuro, a una experiencia de sí hay futuro y yo sí puedo hacer algo. Y gracias a ese aprendizaje como coach de que la conversación cambia el mundo, lo que dije es, voy a entrar y a invitar a una conversación para cambiar el mundo. Y de ahí viene el tema de la pregunta de Sal al principio. ¿Por qué un agente de transformación? Porque yo quiero cambiar el mundo, porque yo quiero ser de esas personas que contribuimos a construir el futuro que queremos y el futuro que nos importa. ¿Cómo? Tengo que averiguarlo y descubrirlo en la conversación, y llevo desde el 2009 en esa tarea y en esa labor, y eso me tiene hoy en día también acá. Entonces, ese es el sentido para mí, el sentido profundo. Y el sentido profundo no solamente para mí porque son mis hijos los que aparecen ahí a la derecha, sino porque pienso en los hijos de mis amigos, de mi familia, pero pienso en los hijos del mundo. Pienso en las siguientes generaciones. Cuando pienso en el futuro que me importa, yo no estoy pensando solamente en el próximo año o en los próximos 10, 15, 20, 30, 40 o 50 de vida si es que llego hasta allá. Estoy pensando en los próximos 1000 años. ¿Cuál es el mundo que yo quiero construir para los próximos 1000 años? Y esa es la invitación a esta conversación. Entonces, para muchos, quizás utópico. Y ahí es donde empieza el reto de darnos cuenta de que lo que parece imposible, quizás no lo es. Y entonces, ¿de dónde podemos sacar inspiración? Podemos sacar inspiración de personajes como este personaje que se llama Roger Bannister. Roger Bannister es un personaje que arrancó creyendo, pues viviendo en una época en donde nunca en la historia registrada de la humanidad el ser humano había corrido la milla por debajo de los 4 minutos. Nunca en la historia de la humanidad se había logrado eso. Y Roger Bannister sabía lo que sabía todo el mundo en esa época y que incluso está documentado por la ciencia. Y es que el que lo intentara, si lo lograra, esta era la hipótesis de la ciencia, si lo lograra, moriría en el intento, porque el corazón le explotaría. Y sin embargo, Roger Bannister se atrevió a desafiar ese paradigma y esa creencia del mundo de su época. Y se entrenó y se preparó. Vicente hablaba hace un momento del entrenamiento. Hizo eso. Y se atrevió a correr y a desafiarlo. Y cuando estaba cruzando la meta, veía esos grandes relojes que habían ahí, que eran analógicos y demás, y se dio cuenta que estaba cruzando la meta en menos de 4 minutos. Cruzó la meta y se desmayó. Y él contaba que cuando se despertó, él pensó que él se había muerto. Porque eso era lo que habían dicho, que cualquiera que lo intentara iba a morir. Sin embargo, después se dio cuenta de que no estaba precisamente rodeado de ángeles, aunque sí había muchísima alegría ahí. Y se dio cuenta de que había logrado algo que por toda la historia había parecido imposible. Entonces, yo nos quiero invitar a darnos cuenta de que lo que es imposible es una historia que vive primero que todo en nuestras mentes. Sí, hay cosas que quizás no se pueden hacer aún, pero eso no quiere decir que no se puedan hacer más adelante. Y entonces, mi invitación aquí es a mostrarles y a compartirles algunos ejemplos de personas que se han atrevido a hacer lo imposible, ya no solamente en este territorio, que pues claro, nosotros no necesariamente somos esos corredores o esos atletas, aunque metafóricamente lo somos. Pero les quiero mostrar ejemplos de personas que son agentes de transformación y que se han atrevido a hacer posible aquello que parecía imposible.
estos son ejemplos de personas reales. Jack Andraka, de los Estados Unidos. Hay un momento en que sufre y vive la muerte de un ser querido por cáncer y decide hacer que la salud sea accesible y a tiempo para todas las personas, y empieza a reformar desde muy joven el sistema médico y económico americano. William Kamkwamba. Él es una persona que no tiene comida y no tiene agua en su pueblo y decide inventar una manera de traer agua y luz a su pueblo y desafiar el sistema de pobreza que estaba establecido. Esta mujer, Malala Yousafzai, de Pakistán, los talibanes prohíben la educación para las mujeres y ella decide ser un icono de que sí se puede, que las mujeres tienen que poder recibir educación a riesgo de su vida, y desafía el sistema talibán. Y Kyle Maynard, un personaje que nace sin brazos, sin piernas, y sube al Everest. Y está, por supuesto, el ejemplo de Elon Musk, que quiere llegar a Marte y que además ha montado una compañía para llevar al hombre al espacio, después de que incluso el gobierno de los Estados Unidos había resignado esa posibilidad de los gobiernos del mundo. Y en particular quiero hacer un énfasis en Maria do Conceição, de Portugal, porque ella es una mujer que su madre, aparentemente, no se sabe la historia completa, pero aparentemente la abandona a los 8 años de edad. Y ella crece viviendo gracias a que una mujer la recibe y la cría con muchas dificultades económicas. Ella no tiene educación formal y empieza a hacer una historia de vida que la lleva a ser azafata de los Emiratos Árabes, de las aerolíneas de los Emiratos Árabes. Y ahí un día llega a Bangladesh y termina yendo a una de esas zonas muy pobres de Bangladesh. Y se da cuenta de que ella no puede dejar que esto sea así. Y ella se convierte en un milagro para los niños y las familias de esa zona de Bangladesh, porque ella decide comprometerse a lograr que 600 niños tengan educación. Y los empieza a llevar a que puedan hacer el colegio, a que puedan ir a la universidad, a que se vuelvan profesionales y a que generen, y a que cambien todo el sistema de pobreza en el cual estaban creciendo y al cual en teoría estaban destinados. Para hacer eso, tuvo que romper varios récord Guinness del mundo. Subió al Everest, nadó desde Inglaterra hasta Francia, ha subido las grandes montañas del mundo, ha corrido maratones, pero ha hecho todo eso que parece imposible, simplemente porque tiene un propósito de sacar adelante a estas familias y a estos niños en Bangladesh y en otros lugares del mundo. Les invito a que hagan una investigación de ella. Entonces, así más o menos en corto, ¿qué significa y cómo hacer posible lo imposible? Si hacer posible es, por ejemplo, lograr sacar adelante 600 familias cuando ni siquiera yo estoy educado, o ser de una región del mundo. Bueno, todos estos ejemplos. Primero que todo, tenemos que entender que para hacer posible lo imposible, necesitamos entender que eso tiene que ver con nuestra relación con el futuro. Nosotros queremos hacer posible lo imposible porque hay algo allá, adelante, en el futuro, que no está aquí hoy, que yo no tengo hoy, que el mundo no tiene hoy, que mi familia no tiene hoy, que mi comunidad no tiene hoy, que mis clientes no tienen hoy, que mi empresa no tiene hoy. Y yo quiero cerrar esa brecha entre en donde estoy hoy y en donde quiero estar mañana. Y entonces tenemos que empezar a hacer varias cosas. Primera cosa, yo lo llamo, como les dije, caminar sobre fuego. Y caminar sobre fuego es literal. Esas fotos que están ahí son reales, de personas caminando sobre fuego, sobre brasas. Yo soy instructor de caminata sobre fuego, por eso para mí esta es una metáfora tan importante, porque ahí es donde nos damos cuenta que caminar sobre fuego nos permite ver que el miedo no es necesariamente real y que nosotros,
Si hacemos ciertas cosas, podemos caminar sobre fuego a pesar de que toda la vida hayamos creído que nos vamos a quemar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para eso? Primero que todo, encender nuestro fuego interior. La razón por la cual podemos caminar sobre fuego es porque nuestra energía es más alta que la del fuego. Por eso es que no se queman las ollas, porque la energía que une los átomos de la olla es más alta que la del fuego, excepto que subamos demasiado la temperatura y ahí sí pasaría otra cosa. Pero la lógica es esta: necesitamos subir nuestra energía, necesitamos encender nuestro fuego. Y hay maneras de hacer eso. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, bueno, no sé si primero o segundo, pero es que necesitamos identificar qué es lo que queremos. Es decir, ¿para qué es que queremos nosotros ser capaces de llegar al otro lado, de ir a ese futuro, de hacer posible esa realidad que quizás solamente vive en nuestros sueños hasta el momento? Eso es lo que llamamos ser generativos, no ser víctimas, sino ser generativos. Identificar qué es lo que queremos. Después, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer conciencia de cuáles son los obstáculos. Nuevamente, caminar sobre el fuego no es la idea de que es que no hay fuego. No es como que no hay fuego y yo puedo caminar. Y tampoco es un tema de control mental. Realmente es un tema de ser capaz de decir, eso que hay del otro lado es tan importante que yo voy a hacer todo lo necesario para elevar mi energía lo suficiente como para ser capaz de caminar y llegar al otro lado. Y entonces necesito ser capaz de entender cuál es ese obstáculo que está ahí. Y para eso necesito aprender a observar. Entonces, aprender a ser generativo, pero también aprender a observar para poder gestionar los obstáculos que me pueden aparecer en el camino. Y después, necesito también entender que la memoria es mi experiencia y que mi experiencia es mi memoria y que mi experiencia es mi futuro también y que mi memoria también es mi futuro. Entonces ahí, por ejemplo, en la época del COVID, muchos podíamos quedarnos con una memoria de esa época, como en esta foto, como en la foto en la cual pensamos en una cosa terrorífica, en donde estábamos con máscaras todo el tiempo, protegiéndonos, con disfraces, con cosas que nos cubrieran, nos protegieran de todo. Y nosotros podíamos quedarnos con esa memoria de la época del COVID, o de esta época, para no irnos más atrás. Pero esa es una posibilidad. La otra posibilidad, que es una elección para nosotros, es ver las cosas desde un lugar distinto y querer generar una memoria distinta. La memoria que yo tengo de la época del COVID fue la de poder trabajar con muchas personas, de clientes y de organizaciones que nos llamaron para decirnos, ayúdenos con el tema de balance vida-trabajo. La memoria que yo tengo del COVID fue la de pasar tiempo en familia, la de jugar con mis hijos, la de estar con mi esposa, la de cocinar juntos. Memoria de cosas muy buenas. Ojo, yo sé que a muchas personas pasaron cosas muy malas y que la pasaron muy mal. Eso no quiere decir que voy a negar lo que pasó. También pasaron cosas malas en mi entorno. Pero mi atención se va al lugar que yo quiero, a la memoria que quiero construir y a la memoria que quise construir desde ese momento como elección. Y esto tiene que ver con un paso que necesitamos dar en la vida, del cual hablamos mucho los coaches, pero que es importante trabajarlo. Y es el paso de cambiar nuestra postura de víctimas por una postura generativa de protagonistas. Y para eso necesitamos aprender a gestionar nuestras creencias. Todo esto que yo les estoy diciendo, yo no espero que sea como un switch que prendes y apagas en este momento. Es simplemente lo que necesitamos aprender y lo que necesitamos saber ahorita para poder ponernos en un camino de aprendizaje, de ir a esos bordes o límites de lo que somos capaces de hacer hoy para que mañana seamos capaces de estar más afuera de nuestro límite hoy, para crear otro límite más adelante y así, para llegar a un horizonte, a una cima y luego ver la siguiente o ver el siguiente horizonte. Ese es el camino, esa es la vida. Entonces, cuando ya logramos hacer esto, gestionamos nuestras creencias, nuestra mentalidad y demás, lo que necesitamos es actuar, entrar en acción. Y ese actuar tiene que ver, primero que todo, con darnos cuenta cómo es que nuestras creencias habilitan nuestra práctica y cómo es que nuestra práctica se convierte en lo que llamamos acción.
Nosotros desde el punto de vista generativo, que lo hemos mencionado, es lo que hemos aprendido Manuel y yo con Bob Dunham, con el Instituto de Liderazgo Generativo, pero que es además el principal, digamos, discurso de coaching que yo vivo, es el de la acción desde el punto de vista generativo. Y la acción desde el punto de vista generativo no es simplemente movimiento, no es simplemente actividad, no es simplemente estar ocupado estando ocupado. La acción es estar haciéndome cargo y cuidando de lo que me importa cuidar. Es estar haciendo lo que se necesita para construir el futuro que me importa y que yo quiero tener. Entonces, necesitamos entrar en acción. Quedarnos en el mundo de las ideas es muy bonito, pero eso está arriba, eso está en el cielo. Necesitamos pasarlo a través nuestro para volverlo algo concreto que vive en la tierra. Hay otro elemento fundamental. Y ese elemento fundamental es el elemento de la comunidad. Nosotros, y por eso me gusta mucho esta imagen, porque esta imagen muestra que hacer posible aquello que parece imposible tiene que ver con lo que hacemos con otros. Es cómo es que creamos un espacio en donde, voy a utilizar aquí una expresión, yo sé que muchos de nosotros somos coaches y quizás entendemos esta expresión de una manera desde el coaching, y quienes no lo sean, yo creo que también lo pueden entender igual y desde el lenguaje común, y es que seamos capaces de hacer promesas más grandes, que seamos capaces de proponernos retos y objetivos cada vez más grandes, más ambiciosos, pero no más ambiciosos desde el punto de vista de tener más, no, desde el punto de vista de crear el mejor mundo posible para todos. Y entonces, en este estar en comunidad, necesitamos darnos cuenta de algo, y es que también estar en comunidad tiene que ver con esta frase de este personaje que se llama Jim Rohn, que quizás es uno de los padres del coaching y del desarrollo personal. Y es que él decía que somos el promedio de las 5 personas que nos rodean. Y entonces necesitamos saber de quién nos rodeamos, pero no solamente de quién nos rodeamos físicamente, sino que hay otra habilidad, y es la habilidad de aprender a conversar. Y eso es lo que hacemos los coaches, y eso es lo que enseñamos los coaches. Y aprendemos a conversar porque esas 5 personas que son el promedio, que hacen que nosotros seamos el promedio de esas 5 personas, no son necesariamente las 5 personas que tienes más cerca físicamente. Es más, ni siquiera tienen que conocerte. Es más, ni siquiera tienen que estar vivas. Porque tú puedes entrar en conversación con un libro que fue escrito hace miles de años o cientos de años. Por ejemplo, nosotros tenemos un podcast con el equipo del TAM, de los Transformation Agents Masterminds. Y en un episodio reciente, Elsa, que es una colega y amiga, hablaba de los 3 principios de Sócrates. Imagínense, estamos en conversación con Sócrates. Yo no conocía a Sócrates, pero estoy en conversación con él. Y eso quiere decir que yo me puedo convertir en parte en lo que Sócrates también enseñaba. Elige quiénes son tus 5 personas, aquellas con las cuales vas a entrar en conversación para construir el mundo que te importa. Aprende a conversar. Entonces, en resumen, para irnos a preguntas, enciende tu fuego, conecta con lo que te importa, establece tu propósito y siente el compromiso de María de Canceo. Su compromiso era: yo tengo que sacar adelante a estos niños. ¿Qué voy a hacer? Lo que tenga que hacer. Así nunca hubiera corrido una maratón, así nunca hubiera subido a una montaña, pero se convirtió en la primera mujer de Portugal en lograr hacer eso, y además después se convirtió en una mujer que logró incluso correr 6 maratones en 6 continentes diferentes consecutivamente. ¿Cómo lo hizo? No sabemos, pero lo hizo porque tenía detrás esa visión de futuro, ese compromiso. Identifica qué es lo que quieres, esa visión. Comprende los obstáculos, gestiona tus creencias, aprende a observar, actúa. Date cuenta de que actuar tiene que ver con tus prácticas, con lo que haces consistente y recurrentemente para asegurar los resultados. No para tener un resultado por suerte, sino para asegurar los resultados. Y hazlo con otros. Aprende a conversar, y ahí es donde viene tu ser líder. Tu ser líder tiene que ver con aprender a conversar para movilizarte a ti mismo, a ti misma, y para movilizar a otros en dirección
de la promesa que ustedes van a hacer compartida. Porque el líder, desde la perspectiva que les estoy compartiendo acá, es alguien que tiene una visión de futuro, se compromete con esa visión de futuro e invita a otros a que también se comprometan con la misma visión de futuro. Ese es el liderazgo. Líder es con otros. Algunos de estos principios los escribí en un libro que se llama Haz posible lo imposible. Ahí está. Ustedes, quienes están en esta charla, e incluso a quienes ustedes le quieran compartir el link que van a ver al final, les va a llegar de regalo. Bueno, no les va a llegar de regalo. Ustedes van a encontrar un link que los va a llevar a un Linktree, donde están mis redes sociales y más, pero donde está un link a Amazon, donde está este libro. Está gratis desde hoy hasta el próximo martes. No más. El resto del tiempo van a tener que pagar. Pero desde hoy hasta el martes, por ustedes estar acá, las personas a quienes ustedes le quieran dar ese regalo, pueden descargar ese libro que se llama Haz posible lo imposible, para aprender a crear ese mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible. Y si tuviéramos más tiempo, les podría proponer un ejercicio para centrarse en su visión, pero como no, quiero cerrar hasta acá con la siguiente frase de Rumi. No te vuelvas a dormir. Debes pedir lo que realmente quieres. No te vuelvas a dormir. La gente va y viene a través del umbral donde los dos mundos se encuentran. La puerta es redonda y está abierta. No te vuelvas a dormir. Y esa es mi invitación. No te vuelvas a dormir después de esta charla. Sé y permítete ser ese agente de transformación. Aquí les dejo mis datos. Ese código QR les sirve a ustedes para ir a el link en donde está el libro, igual y para las redes sociales si quieren contactar conmigo, y también están mis datos ahí. Señores, abramos el espacio para preguntas, para conversación. Díganme cómo seguimos acá. Perfecto. Oye, muchas gracias, Andrés. Gracias por tu generosidad. Gracias por hacerte un espacio en la agenda para estar con nosotros y aceptar la invitación de participar en este congreso, y por ese regalo tremendo que le estás haciendo a toda nuestra audiencia. Así que, mira, vamos a pasar ahora a este espacio de interacción y conversación con el público. Mira, vamos a ir sacando comentarios. Bueno, aquí Adriana Ivonne Rojas nos dice: haz posible lo imposible. ¡Wow! Regalazo. Gracias, Adriana. Mira, un comentario de Raúl Gutiérrez. Raúl Gutiérrez es una persona que está con nosotros trabajando tras bambalinas. Él es reconocido como el arquitecto, el arqueólogo de las palabras. Y nos dice, mira, en la actualidad, con las nuevas tecnologías, Facebook, WhatsApp, Zoom, etcétera, se dice que eres el resultado por medio de las 15 personas con las que más interactúas, no necesariamente que te rodea. Dime qué libros lees y qué ves en la red y te diré cómo piensas y actúas. El arqueólogo de las palabras. Puede ser, claro. Claro, claro. Nuevamente, el número de 5 o 15 no sé de dónde se lo sacó Jim Rohn. De pronto se lo sacó de sombrero. Hay que entender que Jim Rohn vivió en una época en donde las cosas no tenían estas tecnologías de las que habla. Era un mundo análogo. Sí, claro, ¿no? Todo era mucho más cercano y demás. Era así, B2B. Pero nuevamente el tema es este. ¿Cuáles son las conversaciones en las que tú vives? Eso es lo importante. Y las redes nos ayudan a entrar en ciertas conversaciones, pero nosotros muchas veces no somos conscientes y no filtramos esas conversaciones y no sabemos cómo entrar en conversaciones que realmente nos empoderen para construir el mundo que queremos construir. Pero adicionalmente, déjame ponerlo desde este punto de vista, porque aquí es donde entra el coaching y el liderazgo. ¿Cuál es la conversación que tú estás llevando al mundo como coach, como líder? ¿Estás llevando una conversación que ayuda a construir el mundo que quieres y que queremos? ¿O qué conversación estás llevando? Porque si no estás llevando una conversación que te ayude a construir el mundo, entonces, ¿qué estás haciendo como coach, como líder? ¿Más de lo mismo? ¿Más de lo que quizás genera
aquello que estaba en las primeras imágenes que les mostré, o quizás algo que está en las segundas imágenes que les mostré. Entonces, nos invita un poco también a esa reflexión. ¿Cuál es la conversación que nosotros estamos provocando, que nosotros estamos generando? No solamente la conversación que consumimos, sino la que entregamos al mundo. Claro que sí. Mira, yo me quedo con los apuntes que tomé de tu charla, ¿eh? O sea, el ir a alguien que tiene una visión, en el fondo, compartida con otros. Ajá. Lo que yo rescato de esto es que cada uno de nosotros pudiese hacer esta reflexión de cuál es el mundo que tú realmente quieres construir y de qué manera eres capaz de liderar ese proyecto. De qué manera eres capaz de tomar tu visión y hacerla compartida, involucrar a otros, que otras personas se sientan tan involucradas, que se sientan partícipes, que sean capaces de comprometerse con ello. Y en conjunto, co-crear ese anhelo, ese sueño, esa realidad, ese mundo en el cual quieren vivir. Pues, Manuel, ¿tú no tuviste con Sael que caminar sobre fuego para poder hacer este congreso? ¿Ah? Imagínate ese sueño, ¿cuándo nació este sueño del congreso? Cuéntame ahí un poquito, ¿cuándo nació eso? Hace 3 años atrás, un amigo atrás. Un amigo que de California, con quien trabajé, me decía, tenía el dicho, cuando algo difícil, decía, si te cuento lloras. Mira, me encanta, gracias por, mira esa expresión. Y 3 años, cualquiera puede pensar que es que esto lo organizaste 3 años caminando para poder llegar acá, por una visión de futuro, por algo que te estaba moviendo y que nos permite el regalo de estar aquí a nosotros todos juntos hoy en esta conversación. Y eso es lo que significa liderar. Liderar significa decir, hay algo que yo quiero que suceda en el mundo en pro de ese futuro más hermoso que quiero para mí y para mi familia, para mi comunidad, para los que me rodean, para el mundo, y empezar a moverme en esa dirección con otros y enfrentar los obstáculos. O sea, nuevamente, 3 años gestando este congreso. Eso es a lo que me refiero con caminar sobre fuego. Ese es el liderazgo del que estamos hablando. Ese es el que necesitamos. No, y ante esto, tú tienes un sueño y dices, mira, llega un punto, lo conversaba, a mí me tocó presentar hoy día y les comentaba un poco de mi historia, y llega un punto donde te dice, lo que he hecho bien, estoy agradecido, pero quiero algo más. Y te empieza a aparecer el sentido de propósito, de decir, ya, esto no solamente tiene que ser de trabajar para generar dinero, para mandar al colegio a mi hijo y vivir la vida, no, tiene que haber algo más. ¿Qué más se puede hacer? Algo más se puede aportar. Entonces, ahí cuando el coaching me llegó y primero me sirvió mucho en lo personal, después lo expandí sobre todo con los aprendizajes con la escuela, con Bob y contigo, en lo que era mi mundo laboral, pero después dije, oye, ahí empieza como a aparecer esta visión, esta capacidad de soñar más lejos. Y en este camino de soñar en más grande, de pensar esto, como tú decías, pensar de aquí a 1000 años, en un sueño, se te ocurre una locura, decir, oye, ¿de qué manera podemos llegar con un mensaje reflexivo? ¿De qué manera podemos contribuir a ampliar la conciencia, a que las personas, tomadores de decisiones, que ese era el objetivo, los tomadores de decisiones de las organizaciones de habla hispana sean capaces de generar más conciencia y que puedan transformarse en figura de transición y generar nuevos liderazgos, que es lo que está demandando, está como llorando las organizaciones, están anhelando, están gritando esto. Entonces, y en ese camino me topo con Sael, empezamos a conversar, en Chile tenemos el concepto, hicimos muy buenas migas, o sea, sintonizamos muy bien en nuestro anhelo, en nuestro objetivo, en nuestro querer hacer, y de ahí nació este proyecto y esta asociación que ya llevamos estos 3 años trabajando en conjunto, te digo, ha sido todo un devenir, porque todo esto implica un desafío logístico, un desafío tecnológico, un desafío de coordinación de tiempo. Imagínate que aquí estamos participando contigo en Colombia, gente de México, gente de España, gente de Uruguay.
zonas horarias distintas. Entonces, hay todo un tema más todo, lo mencionaba en el camino. En el camino te encuentras con muchas opiniones. Oye, le contáis, ¿y qué van a hacer? Espérate, ¿y tú vas a hacer esto? Espérate. ¿Y tú querías organizar un congreso de coach de liderazgo? ¿Tú? O sea, eso es para alguien más, pero tú. Entonces, claro, si tú te quedas con esas opiniones y empiezas a hacer, que de repente son muy sensatas, pero yo creo que en este mundo se requiere un poco de sensatez. En este mundo hoy día se requiere un poco de locura, un poco de estos sueños de niño, este niño que sueña sin pensar en las problemáticas y se atreve nomás. Y dice, bueno, aprenderemos cómo en el camino. Y ha sido todo un proceso. Bueno, en el camino han ido apareciendo todas estas personas, Raúl Gutiérrez, Laísa, Rodrigo, Lucía, gente que se ha ido incorporando al equipo, que ha ido ayudando a generar este concepto. Gente como tú que ha creído en nosotros, que ha creído en este proyecto, que acepta la invitación de estar acá, en vez de estar en tu casa con tu familia, estás aquí hoy día compartiendo tu conocimiento, tu experiencia, tu saber, tu pasión, tus sueños, y desde ese punto de vista generando una tremenda transformación en, oye, una cantidad de personas que hoy día se están conectando a través de las redes sociales y que van a ver esto en diferido. O sea, todo esto se va construyendo en el camino, así que me hace mucho sentido y muchas gracias. Y me encanta, quiero resaltar dos cosas que tú dices, me gusta lo que dices y lo comparto. Lo primero que quiero resaltar es, y lo quiero poner de esta manera, el mundo necesita nuestros sueños. El mundo necesita tus sueños. Y ahí no te estoy hablando solamente a ti, Manuel, estoy hablándote a ti que me estás escuchando. Quien sea que eres, que de pronto no te conozco. Pero el mundo necesita tu sueño para el mundo. El mundo lo necesita. Lo estamos esperando. Queremos que lo traigas. Y tu sueño, como tú decías, puede ser inédito. Porque el mundo que tú quieres es único. Pero que te atrevas a construirlo. Que cuando te vayas de aquí, no te vayas con tu sueño. O que no le hayas dado vida a tu sueño. Sino que realmente dejes tu sueño acá, lo dejes aquí, que lo plasmes aquí porque lo necesitamos y el mundo necesita tu sueño. Eso es una cosa. Lo segundo que quiero resaltar de lo que tú dijiste es que cuando nosotros decimos sí a nuestro sueño y lo aceptamos y reconectamos y sanamos ese sueño, entonces viene el camino del compromiso, el camino de la acción, como dije, como aquello que cuida de lo que nos importa. Entonces, ahí, ese camino es un camino de aprendizaje, que tú lo acabas de decir. Todo lo que tuviste que aprender para estar hoy acá. Todo lo que tuvimos que aprender para estar hoy acá. Y eso es lo que necesitamos. Esa es nuestra medicina como coaches. Nuestra medicina para el mundo es acompañar los procesos de aprendizaje de los seres humanos. Pero nosotros nos tenemos que tomar esa medicina también. Nosotros mismos tenemos que hacer nuestro viaje de aprendizaje para poder acompañar el viaje de otros. Entonces, es un camino de aprendizaje, porque todo eso que estamos hablando de qué se necesita para hacer posible lo imposible, son habilidades que se desarrollan en la práctica, en el día a día, en todos esos desafíos que tú narrabas que tuviste que pasar para poder llegar hasta donde estamos hoy acá. Sí, claro que sí. Mira, hemos tenido unas charlas maravillosas durante todo este congreso. Yo tengo aquí apuntado algo que ayer nos acompañó Laura Picondoa desde Argentina, y ella se mandó una frase que decía: no tienes derecho de privar a los demás de aquello para lo que eres bueno. Pon tus dones al servicio de los demás. Muy relacionado con lo que estamos conversando. Mira, vamos a seguir leyendo los comentarios. Por aquí hay otro comentario de Raúl Gutiérrez. Dice: al caminar sobre el fuego de la vida, se encuentra uno con muchos bomberos que quieren apagar tus sueños. Sí. Lamentablemente sí. Sí, esas son las voces del miedo. Ojo, no es que el miedo sea malo, pero es que el miedo
es el origen de la valentía. Sí. Entonces vienen las voces del miedo, pero la pregunta es, ¿tú cómo les vas a responder a esas voces? ¿Con miedo o vas a traer tu valentía? Porque efectivamente, con toda la buena intención del mundo, hay personas que nos van a decir que lo que estamos haciendo no se puede. Que cómo se te ocurre hacerlo. ¿Quién eres tú para hacerlo? Claro. Tú no sabes nada. Tú no eres quién para hacer nada. Esa es una voz, pero tú le vas a dar autoridad a esa voz. O más bien vas a traer tu valentía y vas a decir, y ojo, a mí alguna vez en la vida hice paracaidismo también. Tú no saltas del avión así nomás. Tú te preparas para saltar del avión. Y por eso es que hoy en día eso es posible. Es posible. Todos los días hay millones de personas quizás que están saltando desde un avión y no se matan. ¿Por qué? Porque aprendemos a prepararnos frente a los desafíos. Entonces, la voz del miedo nos muestra los riesgos, la voz del miedo nos dice lo que quizás no es posible, pero cómo es que nosotros nos preparamos con nuestras prácticas en nuestro aprendizaje para ser capaces de hacer aquello que inicialmente parece imposible. La historia de Roger Bannister que les compartí. Y la historia de cada una de estas personas que son ejemplos y referentes de hacer posible aquello que inicialmente parecía imposible. Claro. Mira, con lo que tú mencionabas, me acordé de esta historia, ya no me acuerdo dónde la escuché o dónde la leí, pero era la historia del incendio en la selva, que estaban todos los animales corriendo del fuego y venía un pequeño colibrí que iba y volvía, y de repente el elefante lo para y le dice, ¿tú estás loco? ¿Qué haces yendo y viniendo? Y le dice, no, yo voy al río, traigo una gotita de agua para apagar el incendio. Y se dice, estás chapado de la cabeza, estás flipado, como dicen en España. Imposible, ¿cómo tú vas a ser capaz de apagar el fuego? Le dice, no sé, pero estoy haciendo mi parte. Y los otros animales después lo siguieron. Claro. Y apagaron el incendio. Y sabes que me hiciste traer a la memoria la manera en que yo cierro el libro. Ya es posible lo imposible. Y es que yo cierro el libro con la imagen de unos pájaros que se llaman los estorninos. Los llaman en inglés los starlings. Son estas aves que vuelan como en grandes bandadas. Son aves pequeñas, pero vuelan en bandadas de miles digamos, de individuos y vuelan todos en sincronía. Y ese vuelo para nosotros, a nuestros ojos humanos, es súper estético, súper lindo y le ponemos música clásica y es fantástico. Pero ese vuelo además tiene un propósito funcional también. Es hermoso, pero tiene un propósito funcional de ayudar a cazar, de ayudar a protegerse de depredadores. Es decir, sirve de algo. Y yo traigo esa imagen y la traigo al final del libro porque yo creo que nosotros, los coaches, los líderes, los agentes de transformación. ¿Quién es un agente de transformación? Un agente de transformación es aquella persona que se atreve a cambiar el juego en algún nivel. Yo creo que nosotros, los que queremos cambiar el juego en algún nivel, necesitamos acercarnos a los otros, ahí viene la comunidad, y aprender a volar juntos para apagar el incendio, para poder atender las crisis que estamos viviendo. Las soluciones a las crisis que estamos viviendo ya existen. Ya están documentadas en libros. Hay un libro que se llama el Drawdown. Habla de 100 soluciones para revertir el calentamiento global. Pero nadie las conoce. O casi nadie. ¿Qué necesitamos nosotros? Que más personas estemos actuando en dirección de esas soluciones y de otras nuevas que puedan aparecer. Pero lo que voy es, necesitamos escalar las soluciones. Y por eso necesitamos volar juntos. Porque volando juntos es que empezamos a hacer la masa crítica que permite que alcancemos el punto de inflexión. Por eso es tan importante este congreso, porque es la invitación a que seamos más en esta conversación, es la invitación a que nos atrevamos a hacer aquello que nos nace del corazón para construir ese mundo
que nuestro corazón y nuestra alma saben es posible. El mundo al que vinimos a ayudar a construir cuando nacimos. Wow. Mira, voy a usar un concepto generativo, pero yo creo que se va a entender. Se siente somáticamente el mensaje que tú nos transmites, Andrés, y la reflexión a la cual nos llevas. Gracias. Esa es la idea. Esa es la idea. Gracias a ti. Muchas gracias. Mira, ya tenemos que ir terminando porque pronto ya se viene nuestro próximo invitado, que es Diego Ledesma, pero quiero aprovechar de compartir alguna de los comentarios que nos van quedando. Dice, mira, Adriana Rojo dice, ya lo decía Pietro Muzzi, que estuvo con nosotros en la mañana, un italiano que está en México, decía, tenemos que permitirnos ser un poco locos para creer y crear. Estamos todos, aquí no nos estamos inventando nada, pero necesitamos juntarnos. Claro. Mira, hay un comentario de Diego que ya nos va a acompañar pronto. Dice, el mundo es un lugar mejor cuando somos nuestro propósito. Lindo. Gracias, Diego. Gracias. Genial. Mi querido Andrés, estimado, los últimos comentarios para el cierre, antes de despedirnos. ¿Con qué mensaje te gustaría regalarle a la audiencia? Mi mensaje y mi invitación es esta. Atrévete a reconectar con tu sueño. Atrévete a sanar tu sueño. Y atrévete a realizar y a manifestar tu sueño para el mundo. Y ahí estoy parafraseando algo que hace parte de un propósito compartido que tenemos en una iniciativa de la que hago parte que se llama el Intercell Journey. Reconecta, sana y realiza tu sueño para el mundo. Y aquí estamos para acompañarte en lo que necesites, para acompañarnos. Todos necesitamos esa compañía. Esa es mi invitación, ese es mi mensaje para el mundo. Construyamos el mejor mundo y el mundo más hermoso que podamos para nosotros y para las siguientes generaciones. Wow, excelente, Andrés, muchas gracias. Mira, yo creo que interpreto y represento a muchas las personas por todos los mensajes que están acá, que después de una charla como esta nos quedamos como con el corazón llenito, nos quedamos como con la energía bien alta, con motivación, con ganas, para ir a luchar por esos sueños, como este congreso o como el sueño que cada uno pueda tener en el fondo. Así que, mi estimado Andrés, seguimos en contacto, un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros y seguimos en contacto. Gracias a ti, gracias a todos. ¿Te encantó lo que escuchaste en el episodio de esta semana? Bueno, la respuesta es simple. Significaría mucho para nosotros si puedes dejarnos una reseña y comentarios de 5 estrellas. Correr la voz realmente es la mejor manera de hacer crecer nuestro podcast y lograr cosas aún mayores. Gracias.